Hola, mi nombre es Daniel San José y el tema que he escogido es el síndrome del cromosoma X frágil. En primer lugar, ¿qué es dicho síndrome? Hablamos de síndrome del X frágil como una enfermedad rara y hereditaria. Se produce por un déficit de una proteína llamada FMRP en el cromosoma sexual X y ocasiona principalmente discapacidad intelectual que puede ir asociado a trastornos conductuales y rasgos físicos característicos. El descubrimiento de esta enfermedad es relativamente reciente, pues hasta los 90 no se diagnosticaba. Fue en 1943 cuando los doctores Martin y Bell, quienes dan nombre a este síndrome, describieron los primeros casos de este tipo de deficiencia mental hereditaria ligada al cromosoma X, caracterizados por el retraso en el desarrollo psicomotor y ciertas peculiaridades de los rasgos faciales. Esta malformación genética puede afectar o no, es decir, se puede ser portador del déficit pero no presentar ningún tipo de sintomatología. Son portadores 1 de cada 800 hombres y 1 de cada 260 mujeres, pero la enfermedad realmente afecta a 1 de cada 4.000 hombres y 1 de cada 6.000 mujeres. Como mencioné anteriormente, el hecho de que no se haya dado importancia a este síndrome con anterioridad hace que todavía exista mucho desconocimiento al respecto. Aproximadamente el 80% de los afectados están todavía sin diagnosticar. Casi todos los casos de síndrome de X frágil están causados por una mutación en un segmento de ADN en el gen FMR1, que se caracteriza por la repetición de trinucleótidos. En este caso, hablamos del triplete CGG, citosina, guanina, guanina. Normalmente, este segmento de ADN se repite de 5 a 40 veces en el gen. Los individuos que presentan de 55 a 200 repeticiones del segmento CGG se dice que tienen una premutación del gen FMR1. Cuando la expansión se dispara superando el valor umbral de 200, podemos hablar de una mutación completa. La proteína FMR1 es importante para crear y mantener las conexiones entre las células del cerebro y del sistema nervioso. La mutación hace que el cuerpo no produzca la proteína correspondiente de manera correcta, produciendo cantidades escasas o incluso nulas, lo que con frecuencia causa los síntomas de esta enfermedad. La herencia de esta mutación es de tipo dominante, ligada al cromosoma X, es decir, que una copia del gen alterado en cada célula es suficiente para causar la enfermedad. Este síndrome presenta un fenómeno de anticipación, aumenta la penetrancia y la expresividad del trastorno a medida que transcurren las generaciones. Para diagnosticar el síndrome del X frágil, se necesita realizar un análisis de sangre con técnicas de biología molecular. El análisis de elección de las muestras de ADN para esta mutación es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, que es una técnica que permite la amplificación del ADN en millones de copias, que será posteriormente analizado por un equipo para detectar el gen mutado y el número de repeticiones. Los signos y síntomas característicos de los afectados por el síndrome de X frágil son los siguientes. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso podemos hablar de discapacidad intelectual. Puede ir desde leves dificultades para el aprendizaje a retraso mental severo, retraso en la adquisición del habla, déficit de atención e hiperactividad, sobre todo en niños, comportamiento autista en un 30% de los afectados, hipersensibilidad y epilepsia, con convulsiones en alrededor del 25% de los pacientes. Alteraciones morfológicas. Hablamos de cabeza grande, cara alargada, orejas grandes, pies planos, articulaciones hiperextensibles, especialmente los dedos, desviación de la columna y disminución del tono muscular. En cuanto a otros síntomas, nos quedamos con dificultades en la alimentación, con vómitos frecuentes, dificultades a la hora de dormir y otitis, sinusitis o disminución de la agudeza visual. La severidad de los síntomas varía de un individuo a otro, y aunque no exista en la actualidad ningún tratamiento específico para el síndrome de X frágil, existen técnicas de diagnóstico prenatal y tratamientos paliativos para mejorar algunos de los síntomas que tienen los afectados. Algunos de estos tratamientos son terapias del lenguaje, terapia ocupacional, fármacos antipsicóticos que mejoran la agresividad y la inestabilidad emocional, y fármacos psicoestimulantes que mejoran la memoria y la capacidad de concentración.